Estamos en Conectar Uno por FM Astral y hoy vinimos hasta la cumbre eh, a, a entrevistar a un ser muy especial. Él es reconocido, es un reconocido guía de montaña, es periodista y escritor y podríamos decir que es un pionero en divulgar el montañismo en la provincia. Su nombre es Jorge González y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas abierto tu casa para compartir este momento. ¿Cómo estás? Estoy bien, al agradecido soy yo, la posibilidad de conversar sobre temas tan lindos siempre es grato. Y bueno, una felicidad que FM Astral haya pensado en un espacio para, para estos temas, ¿no? Así Ujú. que desde ya, gracias y bienvenida a mi casa. Y bueno, comencemos con lo que quieras. Bueno, la verdad que tenés una biografía enorme y bueno, me gustaría empezar la entrevista preguntándote por qué el montañismo, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Por qué dijiste esto me gustaría hacer? La circunstancia fue que empecé por el orden que yo sugiero siempre, que es aprender a caminar, después subir. Y aquellos tiempos, los inicios de los años 70, me llevaron a recorrer lo que son los refugios clásicos de Bariloche. Eso directamente generó en mí una... Entonces, probablemente algo estaba aletargado o dormido, pero como sea, yo encontré en esos paisajes y en esa experiencia de caminar los senderos algo que sentí que era definitivamente eh, algo a lo que me iba a dedicar y tuve la suerte de que así sea, ¿no? Ujú. Y en el año 72 fue cuando iniciaste el trekking. Y a partir de ahí, bueno, después empezaste más tarde a lo que es esto que estaba leyendo, que es escalada técnica, ¿no? Que practicaste a lo largo de toda nuestra cordillera andina y además de Perú, de Brasil, de Ecuador, Bolivia y Chile. ¿Qué es esto de la escalada técnica? La circunstancia es así, yo en aquellas caminatas, durante 3 años fui a caminar a Bariloche, uniendo, te decía, refugios que hay en las montañas clásicas de Bariloche y en un tiempo todavía bastante más romántico que el actual en relación a la cantidad de gente que se acercaba a esta zona. Ujú. Te decía que desde todos estos puntos yo veía siempre una montaña que me atraía mucho, es el Monte Tronador, una montaña hermosa que tiene 3 picos y uno de ellos, geográficamente ubicado en Chile, que le conocemos como Pico Chileno, me atraía especialmente. Y ahí me explicaron que no podía llegar caminando, que debía, para subir esa montaña, ese pico de Tronador, debía emplear material técnico, conocer técnicas de ascenso en hielo y demás. Y eso hizo que me acercara y con esa finalidad me acercara a la formación técnica, Ujú. al conocimiento de maniobras de seguridad, al Claro. conocimiento del empleo de material técnico. Y aquello efectivamente ocurría en el 72 y exactamente 10 años después, en el 82 exactamente, yo llegaba a la cumbre de ese pico, que alguna vez hizo que dijera con convicción que si uno desea algo y que si le pone sacrificio, le pone pasión, le pone esfuerzo, le pone trabajo, le pone imaginación, uno, creo yo, sin pecar de soberbio, creo que uno lo logra lo que se proponga. Ujú. Y aquella vez, ese pico como experiencia personal fue la comprobación de eso. Era un día maravilloso, un cielo azul, los lagos estaban muy azules. Y, y entonces, eh, por eso, lo que te decía, y además por eso la formación técnica, que abre otro universo, amplía los límites. A partir de esa formación, empieza uno a animarse al desafío de montañas que tienen paredes de roca, que tienen hielos glaciares Claro. y que tienen más altitud que aquellas, las de Bariloche. Claro.
Bueno, y yo he escuchado siempre esto de que aquel que empieza a escalar, empieza a estar en contacto con la montaña, con la sierra, después no puede desconectarse, ¿no? Es como que más allá de inclusive de haber tenido inconvenientes o algunos problemas, hay como una atracción muy fuerte entre el hombre y esa montaña. ¿Te ha pasado a vos también? Sí, me animo a decirte que sin hacer juicios de valor sobre los motivos que llevan a alguien a subir una montaña, si lo que le ocurre a alguien atraído por esos escenarios es es la búsqueda de forjar su carácter, de un aprendizaje y una experiencia interior fuerte, por supuesto que baja convertido en otra persona. Si el desafío fue eminentemente físico, si fue estrictamente o puramente deportivo, es probable que alcanzado cierto objetivo, Ujú. eh, esa persona busque otro. Pero si lo que ha producido la montaña es un profundo cambio en el interior de una persona, y creo, como decías, que no lo va a dejar nunca. Irá más despacio, como en mi caso hoy, irá más lento, dejará de plantearse desafíos de grandes paredes y demás, pero la montaña como escenario y ese estado de libertad no lo deja nunca, ¿no? Ujú. Y me imagino que, bueno, cuando ya dijiste, esto me gusta, quiero profundizar, quiero especializarme, tener estas técnicas que estabas diciendo, me imagino que habrás recurrido a gente que por ahí te ayudó a enseñarte, ¿no? A maestros dentro de estas disciplinas. Sí, hay muchas cosas que van de la mano de un tema de tiempo. Yo tuve la Ujú. suerte de que cuando se insinuaba esto de trabajar, inclusive profesionalmente como guía de montaña, pertenecía a ese tiempo. Se dio acá en 1982 el llamado primer curso nacional de instructores de escalada. Vino un escalador importante, gran montañés y persona de España a dar la instrucción de aquel primer curso. Eso 2 años después dio pie a la creación de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Ah, mira. Y sin duda aquel aprendizaje fue el inicio de pensar que ya esa posibilidad de trabajar profesionalmente como guía de montaña te decía, se insinuaba y ya era una realidad. De manera que casualmente yo llego acá a las sierras con parte de esa formación, cuando aquí todo era, en ese terreno exactamente, era bastante virgen. Claro. Y por supuesto conservo de aquellos maestros un reconocimiento total. Y de hecho siento en el tiempo en el que nos enseñaba gente de manera absolutamente gratuita, ¿no? Gente que venía de la montaña, que bajaba de la montaña. En el entonces Centro Andino de Buenos Aires, donde yo me formé, curiosamente la ciudad a veces aumenta la avidez por ir a las montañas. Las ciudades que están lejos de las montañas despiertan un especial interés, te decía, avidez por ir. Tengo un reconocimiento de esos maestros primeros y como consecuencia siento la casi, te diría, obligación de también transmitir lo que aprendí. Ujú. ¿Y cómo es el tema de la camaradería en esos casos cuando de pronto sos vos en la montaña con un grupo, ¿no? La montaña crea situaciones en donde afloran rasgos de las personalidades con toda su llaneza y crudeza, ¿no? Claro, y Afloran sí. actos de gran solidaridad y de mezquindad, a veces producto del miedo. Pero lo que sí te puedo decir que en toda aquella etapa de formación, esa palabra, la camaradería, era quizá uno de los puntos centrales Ujú. de ir a la montaña, compartir en un refugio canciones y me ha dejado amigos para toda la vida, esto es así. A veces no te ves
con frecuencia, ni compartís en tiempo físico con frecuencia con muchos de ellos, pero lo vivido queda para toda la vida, sí. Ujú. Sí, sí, así es. Y en tu caso, digamos, personalmente, ¿en qué te ha transformado la montaña? ¿Qué ha significado para vos, ¿no? A mí me da la impresión, claro, ahora me haces una pregunta que quizá también yo me la hago y no la puedo contestar con tanta sabiduría, pero con la mirada de los años. Y la mirada de los años me hace sentir con cierta confianza interior, porque haber tomado decisiones en la montaña, eh, a veces estoy solo leyendo un libro y me distraigo pensando en estas cosas, me hace bien, me hace bien. Un fracaso matrimonial, no tanto éxito en algunos emprendimientos en lo económico, un mundo que siempre cuesta entender, la no decisión de irme a vivir afuera y tantas otras, se compensa con que mi cabeza navega en otras decisiones tomadas y te confieso que me hace bien. Ahora, en lo personal, nada como la montaña me habló de mí con esa claridad, ¿no? No sé, si hubiera ido al psicólogo Bueno, fue tu gran lo hubiera maestra logrado. entonces, Sí, ¿no? sí, Sí. decididamente creo que en definitiva de ninguna manera quiero hablar como si supiera, pero siempre recomiendo ir a la naturaleza. Eh, yo no tuve un maestro que me indicara cómo vivir, no sé si hace falta, lo cierto es que entiendo que sí, la naturaleza lo es, y por eso invito a ir cuanto antes uno pueda, así se responde a algunas preguntas también con anticipación. Eh, Se aprende una cumbre, que es simplemente la consecuencia de fijárselo como objetivo y de caminar hacia ella, puede tener en algunos un momento de vanidad y de creerse inmortal, pero Que va si a vencer uno, a la montaña, sin ¿no? embargo, si uno no es tan necio, se convierte en un agradecido, ¿no? Ujú. Y se ubica como especie, que físicamente, esto es muy repetido, pero es real, uno es una hormiga ante esas dimensiones. Y la montaña termina abajo. Ahora, Bueno, baja el ego a más de uno, ¿no? Estando ahí arriba. sí, en realidad también, ¿por qué no decirlo? Y entrando ya a la consideración muy de costado, pero real, de montañas que requieren de una buena forma física, un buen equipamiento, una actitud muy convencida y un dominio perfecto de la técnica, pone en riesgo la vida, ¿no? Esto es real. Es un juego donde, a diferencia de lo que a veces acá en el valle, haciendo, no tan metafóricamente, me refiero a lo social que a veces compartimos en el llano, este es un juego, decía, que si te mentís te matás, Claro, así de clarito. así de clarito. Sí. Que yo creo que eso también es lo que da tanto adrenalina, ¿no? Hay ahí una separación muy finita entre la cordura y la locura Sí, es frente a... probable que algunas de las cosas que integran a esta decisión de subir a una montaña salga de algunos aspectos que llamamos confort o comodidad, que requieren de eso. Solo que el que lo hace no lo ve como sacrificio, como Claro, sufrimiento. claro, Si lo llega a sentir así, le recomiendo que se baje. obvio, claro. Pero como todo el logro de esta suerte de sueño, como yo lo consigo, que simplemente llegar, es un desafío que Lionel Terré inmortalizó en un libro que se llama Los Conquistadores de lo Inútil. Pero es una experiencia muy, muy intensa y que sin duda te acerca a otros valores. Ujú. Por lo menos te lleva a cuestionártelos, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Ujú. A cuestionártelos, a ser más benévolo con algunas cosas
y una mirada un poco más tratar de que esta experiencia en todo caso, en definitiva, sea enriquecedora y te convierta en una mejor persona, si no, no tiene Ujú, sentido. claro. En realidad ninguna experiencia tiene sentido si no es para eso, ¿no? Y me imagino también que debe como servir para tener como cierta disciplina, para tener un... Te iba a preguntar, calculo que se requiere de una alimentación especial o de tener tu estado físico apto como para poder hacer ese tipo de escalas. Requiere un cuidado especial en el cuerpo, en lo que tiene que ver con el cuerpo, con la preparación física. Sí, seguramente, acudiendo simplemente al sentido común, te decía, es un conjunto de aspectos, cuatro, que yo a veces suelo referir a las patas de una mesa, ¿no? Ujú. Un buen equipamiento, una buena forma física, el dominio de la técnica y sobre todo una actitud. Distintas personalidades ponen más hincapié o fortalecen más una de Un estas aspecto, patas que claro, que otra. otra, sí. En mi caso, que no he sido nunca un dotado natural, siempre puse énfasis en mi cabeza, en la actitud. Y en la formación, con el tiempo uno mejora esto del equipamiento y, en la honestidad de la evaluación que uno haga de este aspecto está el éxito de un ascenso y la Ujú. seguridad sobre todo de un ascenso. Eh, Se preparan, por ejemplo, cuando tienen que, dicen, bueno, queremos ascender a tal cerro. Hay toda una preparación, me imagino, previa de cómo es el lugar, de qué características tiene, sí, de qué sí. requiere físicamente, ¿no? Sí, con la suerte de que hubo un tiempo además donde parte de esa preparación iba de la mano de, a mí en lo personal, una de las cosas que más me atrae que es la aventura. Ujú. Costaba llegar, no había tanta información ni tanta tecnología. Entonces, en el preparativo, en el diseño, en el plan, en la estrategia a seguir y en la fortaleza de ese grupo y de los compañeros es que radicaba esa hermosa cuestión de iniciar ese viaje, ¿no? Claro. De ir a la búsqueda de esto que suponía esa aventura. Ujú. Y sí. ¿Después estuviste trabajando como docente en este ámbito o no? Sí, muchos años. Ajá. Yo tuve la oportunidad bueno, en cursos, eh, Córdoba inició dentro del ámbito de la universidad la formación de guías en la geografía de nuestras sierras y fui también ya convocado a eso y fue una experiencia de contacto con gente a la que uno intentaba volcar esta experiencia, ¿no? Ujú. Sí, cosa que me agrada, esto de transmitir lo aprendido, de compartir un arroyo, una pared, esos estados de libertad, te decía que significa esto de la montaña. Ujú. ¿Y cuándo es que empezás a incursionar a todo lo que tiene que ver con esto, con el periodismo y con la escritura? Sí, estuve 20 años en una revista haciendo notas de esta temática, de la aventura y del montañismo. Ujú. Una experiencia interesantísima para mí, que calmada la vanidad de ver mi nombre con letra de imprenta abajo, después significó el compromiso, la responsabilidad de acudir a bibliografía para hacer mención a la historia de la montaña o el tema que estaba tratando, Ujú. lo que me ha permitido casi tener una colección en ese sentido de libros importante en este tema. Y algo casi idealizado, cuando me voy de Buenos Aires y llego acá, idealizado digo, pensar que poco a poco, cuando empiezo a aceptar que ya no soy el mismo y que dejo de guiar gente en la montaña, me pareció fantástico lo de volcar las experiencias escribiendo. Esto es en un ámbito ideal como es el lugar donde vivo,
una experiencia muy enriquecedora. El repaso de lo hecho, el cuestionamiento de la actitud de lo hecho, también es otra manera de crecimiento, es lo que siento ahora. Y en un reciente libro que reúno los 50 años de andadas en montaña, gracias a esto que llamo la manía de conservar los cuadernos originales de las expediciones. Eso es maravilloso, que hayas Sí, escrito todos sí, resúmenes de lo que les pasó en cada una de las expediciones. siempre me ha gustado eso, Claro. siempre tomé nota, hice mis croquis, los Ujú. dibujos, describía la geografía, mis sensaciones, aspectos con mis compañeros, y eso los conservé, sí, una manía que me ha permitido construir este libro. Y en muchos de los casos los relatos los he transcrito textualmente porque tienen una espontaneidad. Claro. Y además las anécdotas, me imagino, que Sí, debe haber un sí, montón. sí, sí. Sobre todo, insisto, y nada más que como un dato, en un tiempo donde no solo yo era el que descubría, sino que realmente, objetiva y claramente era así. Llegábamos a lugares donde otros no habían todavía Ah, mira ido, vos. tuvimos la suerte de ¿Eso en qué recorrer. zonas, por ejemplo? Eso ocurrió mucho en algunos casos en Patagonia, también en nuestro norte, en los Andes del norte, Ujú, del altiplano. ujú. Y, y me di cuenta que eran parte de lo que a mí me animó a este libro último. Empecé con hojas puestas en la máquina de escribir. Yo tengo una máquina de escribir de la serie negra, Underwood, de 1909, inglesa, pero tuve que aprender a manejar la computadora. Lo cierto es que, entre otras cosas, cuando escribía, me daba cuenta que me agradaba volver a situaciones que vienen a la mente con una claridad. Era como revivir, es como Sí, revivir otra vez exacto, de esa verdad. situación. Pero además, darme cuenta que era un testimonio de un tiempo que ya mudó, que cambió totalmente, ¿no? Eh, Escrito de zonas y de lugares, y con ello de maneras, estancias del sur que nos recibían. Por supuesto, ni hablar de pagar. Esto era un tiempo distinto al de hoy. Ujú. Sí, me imagino. Totalmente distinto. Distinto al de hoy, Sí, sí. Sí, totalmente. sí. Qué maravilla. Y bueno, estuve leyendo también que sos el autor de 8 guías turísticas de Valle de Punilla y bueno, me imagino que esto también tiene que ver con todas estas anotaciones y esta posibilidad que tenían de llegar a lugares que, que otros no habían llegado todavía, ¿no? Lo de las guías es consecuencia de que cuando llego yo acá tenía que buscar un recurso de oídas. Por mi trabajo en editoriales había aprendido algo sobre Mm, diseño, composición. Entonces salía con mi cámara a caminar. Eso me permitió, creo yo, reflejar el carácter de este lugar. ujú. Y me animé a aquella primera guía en el 94, especialmente hablo de la cumbre, que es donde yo me quedé, donde creí encontrar una armonía entre el paisaje y lo urbano muy especial que hizo que me Que lo quedara eligieras. acá, que lo Ujú. eligiera. Y aquella primera guía que yo hacía vendiendo publicidad, caminando, y bueno, algunos me creyeron, otros no, pero fue bastante digno el producto final. Pero eso dio pie a otras y yo fui aprendiendo y claro, hay como varios trabajos, casi 10 trabajos, y algunos de ellos de todo el Valle de Punilla, ¿no? Ujú. Reflejando lo que se llama su historia, lo que son sus paseos clásicos, sus paseos alternativos, y en la última de los trabajos referido a la cumbre, un capítulo de uno de los rasgos que creo diferencia a la cumbre, tanto como a otro lugar, pero que es los artistas que se radican por acá, su arquitectura, y sí, esto referido a las guías, y especialmente una de ellas, el relevamiento de todos los circuitos de trekking del valle, que es el resultado de 20 años de caminar, también con esa particularidad de anotar Ujú. los recorridos, de hacer los croquis, en fin.
y que es un trabajo que me satisface mucho porque es el resultado de andar cada sendero de nuestra sierra. Decime, ¿y tenés alguna montaña así favorita que vos digas, uy, esta significó tal cosa para mí o aquella pude vivir tal circunstancia allá o tengo una anécdota y me hace recordar ese monte, esa montaña, esa sierra, no sé? El tronador, como te dije, Sí, por lo ese que como que te marcó significaba y al porque principio, ¿no? además tiene una razón. Eh, Se la ve de todos lados, era la más Mm, alta, pero de todas maneras hay un hecho que creo y lo rescato, y no es un discurso, es verdad, que me atrajera su belleza. Pero después algunas representativas de nuestro sur, en la Patagonia, que tienen otras características, menos alturas, pero vertiginosas paredes y en un ámbito de un clima hostil que las hace especiales y únicas. Y el otro extremo, el norte. El norte, cuando descubro el norte, y especialmente por darte un nombre, el Nevado de Chañi, significó el encuentro no solo con un objetivo, sino mi contacto con lo que entonces descubría yo, que ahí está la presencia de una cultura. En esos lugares del norte el hombre vive al pie de la montaña. Y este hallazgo para mí enriqueció mi visión hacia, hacia este tema, ¿no? Y aún lo sigue enriqueciendo cada vez que viajo a caminar allá o permanentemente. De ujú. manera que, eh, y todas ellas, alguna vez me enojé con alguien que dijo que todas las montañas son iguales, eso no es cierto. Bueno, no tenía ni idea si dijo eso, ¿no es cierto? Algunos me lo dicen para hacerme enojar, ¿no? Ah, puede ser. Pero lo real es que sí, todas ellas, ahora que las he repasado en un relato, eh, significan un, un abrir de los ojos y un crecimiento y una valoración de esa geografía y de su gente, de manera que esa es la sensación que me Ujú. transmiten todas ellas. Claro, sí, sí, me imagino, me imagino. Y bueno, yo pensaba, el tema de tus libros es un tema, es como un capítulo aparte, porque antes me estabas contando de ellos y la verdad que hablas de ellos con tanto amor, con tanta pasión, que, bueno, uno lo asocia como si fuese un hijo, ¿no? Como dijese, bueno, aquí he volcado un montón de cosas que me han pasado y parte de toda esta transformación que he tenido en mí, ¿no? En tu ser. Sí, la experiencia de los libros, en principio hubo un editor interesado en mis trabajos, sabía de ellos porque yo había publicado en el ámbito del montañismo, eh, y se interesó en mis trabajos y le dio forma. Yo no podía creer que de pronto hubiera plasmado en un libro muchos de estos trabajos que yo siempre hacía para mí, ¿no? En forma, soñando con un libro. Pero la realidad es que la aparición de un editor le dio forma a esta idea. Y sostener una editorial dedicada a estas temáticas de la aventura, del montañismo, no es fácil. Aquí en Argentina este proyecto se truncó después de varios títulos y entonces yo me animé a, a darle forma a un libro ya con mi costo económico y todo eso. Entonces fue el inicio de Ecos de la Montaña, un trabajo en el que se reúnen muchas de las cosas que nunca había publicado, semblanzas de amigos, anécdotas, un capítulo dedicado a la ética, otro a la mística, la cosmovisión de la cultura incaica, eh, que es muy fuerte en lo que hace al fenómeno andino, en la pluma de dos referentes en este sentido, Björk Nigris, Christian Vitry, y una serie de reflexiones y algunos comentarios de libros de la literatura de montaña. A mí me conforma mucho, más allá de errores gráficos que le encuentro, pero la experiencia fue buena, el libro reúne muchas cosas que creo valiosas y que siento que ya no me pertenecen, Claro, ¿no? tienen esa magia, ¿no? Como que una vez Sí, que uno las y lo digo en escribió, serio, sí, es sí, un sí, poco sí, así.
un poco Ya así. no es de Lo uno. releo de vez en cuando y no me pertenece. Eso dio pie y producto de estas últimas circunstancias que nos confinó un poco, tenía yo proyecto en mente que esta circunstancia potenció y que fue el libro de Antes que lo lleve el viento, el libro de volcar los relatos de los 50 años de expediciones y montañas y lugares andados y conocidos, Ujú, y, y que fue el último trabajo que hice, ¿no? claro. Y que sí, me alegra mucho. Día a día se enriquece para mí, porque la construcción de todo ese libro fue una experiencia interna y muy, muy hermosa, muy hermosa. En la lectura de los textos, los primeros, muchas veces encontraba adjetivos o transcribía momentos muy tensos que tuvimos en la montaña con los compañeros Ujú. y haberlos quitado cuando creí que no eran necesarios, me hizo pensar que yo había crecido un poco, que ya no era necesario detenerme en algunas cosas. Y sin duda el recuerdo de todos ellos ha sido hermoso, así que ahí está, este último trabajo eh, que, que bueno, está en una presentación aquí con... No fue el mejor momento, todavía dentro del periodo de COVID, con esa Ujú. ola de calor que tuvimos de 40 grados, Sí. pero como ocurre siempre, tenemos pensado en invierno hacer una nueva presentación y compartirlo con Ah, qué otros amigos. bueno. Ujú. ¿Acá por la zona? Sí, sí, sí. Ah, genial, qué bueno. Sí. Bueno, avisanos, así nosotros Claro, estamos claro, sí, sí, presentes. claro. Decime, ¿y podrás compartirnos alguna anécdota que tengas, que me imagino que debes tener millones, pero bueno, algo que ahora se te venga a la cabeza y digas, sí, podría compartir esta? Mira, sin duda, no sé si anécdota, pero decirte que algo tan emblemático, un verdadero ícono en nuestra región, es ese Cerro Uritorco. He tenido la suerte, me había planteado yo conocer una montaña para ser guía en ella. Y Ujú. esto es algo que siempre sugerí a quienes trabajaban en la montaña, planteando sus guiadas en ella. Siempre les dije que para ser guía de una montaña había que conocerla por todos sus flancos y recorrerla y convivir con Más o ella. menos como una mujer, ¿no? Bueno, Mira, yo no lo quería te saqué decir. totalmente de contexto, pero ahora que vos lo estabas diciendo me llevó a eso. Perdón. No, no, además da para Sí, eso da para otra. otra entrevista. Sí, sí. Quería decirte sí, que el Uritorco en mi caso no me motivó desde otro fenómeno que no sea el de su belleza y es así que la intención de conocerla por todos sus flancos me permitió acceder a rincones con una energía muy fuerte que yo no atribuyo a nada más que la no presencia humana, con lo cual regala en muchos de sus filos y contrafuertes muchísimas sensaciones que en definitiva es lo que perdura en el tiempo, ¿no? Lo otro son datos, la altura, la vía escalada, la dificultad son datos, lo que en el tiempo y hoy con no diría con cierta autoridad, por lo menos a mí mismo me digo decididamente, comprobé que lo que en el tiempo perdura son las emociones de las cosas. Ujú. Y Uritorco ocupa desde esa mirada todo un lugar. Eh, la anécdota es simplemente esa, alegrarme de haber tenido esta mirada para ir en su búsqueda y tener los resultados. Pero aparte habías escrito, ¿no? Sobre el cerro. Sí, escribí un libro sobre Ujú. esta montaña con esa mirada, ¿no? Es un relevamiento físico, geográfico de la montaña. No me detengo en otros fenómenos, sino que hago un relevamiento primero de mis sensaciones en cada una de las vías o rutas elegidas para ascenderlo. Ujú.
y luego en un segundo capítulo la descripción de cada una de esas rutas desde un punto de vista más objetivo, físico, referido a su dificultad, al esfuerzo que requiere y demás. Incluida la escalada de la pared norte, que son unos 300 metros de granito que hicimos, y fuimos los primeros en hacerla por esa pared con el empleo de material técnico en roca, ¿no? De manera que bueno, y las anécdotas seguro seguirán, porque las sierras siempre sorprenden con un nuevo tono, con una nueva estación, un nuevo color y un rincón que no habíamos mirado, ¿no? De manera que esos años ya, muchos años dedicados acá a la actividad incluso de trabajando como guía, de llevar a gente, también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y estaba pensando que obviamente no es lo mismo cuando vos salías que antes contabas de hace muchos años atrás, cuando salías, cuando empezabas a incursionar en lugares que incluso no había llegado gente, a lo que es hoy en día, ¿no? Que hoy está todo mucho más controlado, está todo mucho más privado desde algún lugar, ¿no? ¿Es fácil el acceso a estas montañas? ¿Es fácil o ahora se ve más limitado Por un lado es una ironía, pero es Claro, como te diría, en el siglo de la comunicación hablamos cada vez menos y hablamos y cada vez sí, peor. Por eso la sí. vida siempre me da la sensación, Mm, plantea ironías. Por un lado se han facilitado mediante caminos y mediante información muchos accesos a montañas. claro, Eh, y por otro lado, al mismo tiempo, la mayor cantidad de gente que accede a raíz, entre otras cosas por esto, obliga a restricciones. claro. Recientemente, en el año 2018, en septiembre, yo fui a ver amigos al sur, a Bariloche, y fui a caminar por el sendero que conduce a un refugio que se llama Frey, en las agujas de Catedral. Llegué hasta un punto donde los senderos estaban con hielo, yo no tenía equipamiento, regresé. Pero me había sorprendido saber que hay que reservar con mucha anticipación, inclusive la idea de acampe en la región del Sí, refugio y más aún en el propio refugio. Yo conocí ese refugio cuando simplemente uno llegaba, ni hablar de pagar, y compartíamos con los amigos esas lunas y las lagunas congeladas, en fin, podría derivarme hacia aspectos más románticos, pero fueron los que yo vi. claro. Eh, y no digo que hoy no exista ese romanticismo. En todo caso, lo importante es ir a la montaña. Ya escribí algo al respecto de esto. A mí me tocó el tiempo que me tocó. Lo importante es que yo haya abierto los ojos a lo que importa de Ujú, ese tiempo y que hoy lo hagan al tiempo que les toca hoy. Hoy la realidad sí muestra que muchas montañas han facilitado el acceso en relación a aquella época, ujú, pero eso hizo también que llegara mucha más gente claro. y haya restricciones y haya lugares que hay que pagar y, y la montaña en un sentido, y esto es una apreciación personal, sí, pierde un poco de esa magia que a mí me llevaba a ir ahí y que va de la mano muchas veces de llegar en punta de pie, de estar en silencio, llevar, masificar la montaña, iluminarlo, pavimentarla para facilitar las cosas, evidentemente no haber entendido de qué se trata esto, Claro, ¿no? se distorsionó un poco, ¿no? En algunos casos, En sí, algunos sí. casos. Y hoy, por ejemplo, si alguna persona está escuchando y dice, "Ah, me copa esta idea, me interesaría", dentro de tu experiencia, ¿no? ¿Qué le podrías sugerir a esa Y persona? yo siempre sugiero mirar qué hay del otro lado de la pirca, intentarlo, si es un llamado del espíritu, ¿no? Ni dudar. Y todo lo que uno no sabe lo llevará a una evaluación honesta de hasta dónde caminar, ¿no? En realidad uno lo sabe eso, uno lo sabe, siempre lo sabe. Si no le hace caso, no lo atiende al llamado es otra cosa, pero uno lo sabe. Pero siempre voy a invitar a mirar qué hay del otro lado, sobre todo los varones, que impedidos de esta cosa hermosa de dar a luz, a veces están
estamos un poco perdidos. Y siempre voy a sugerir bajar un río en una canoa, mirar qué hay del otro lado del filo, subir una montaña, ¿no? Ujú. Y sí. No sé si fui demasiado imprudente en decir esto, No, está pero bien, es tu visión sí, es mi visión, sí. y lo que te surge de toda esta experiencia y de lo que ves hoy en día, cómo están las cosas, ¿no? Que obviamente nada que ver con hace unos años atrás, todo está cambiando muy rápido y, y bueno, las circunstancias son distintas, entonces, Sí, no suelo hacer juicios de valor al respecto de esto. Tengo una opinión de algunas de estas y cosas sí, y tengo una mirada objetiva porque me las encuentro a diario. obvio. Pero la libertad es la que uno tiene adentro y la que uno lleva consigo y bueno, son nuevos tiempos. Yo me digo que tuve la suerte de formarme en una época Ujú. y, y evaluar esta, pero todavía sigo andando, aunque llego más tarde que todos los demás, pero eh, y eso es lo importante es sentir todo lo que se pone en juego al caminar un sendero, y después están las personalidades, algunos buscarán el bullicio, la multitud, y otros por el contrario, buscan la soledad, porque es su manera, su tendencia. Ujú. Yo me voy a inclinar por esta segunda en general, para escuchar realmente, bueno, primero hay que hacer silencio, ¿no? Para estar transportado a sensaciones y reflexiones, un poco hay que estar de la mano de la soledad, cosa que yo creo que también casi inevitablemente pienso que también van de la mano de lo que llamo crecer, madurar, ¿no? Ujú. Así Sí. es, sí, así es. ¿Y proyectos qué tenés ganas de hacer o qué tenés dando vuelta en tu cabeza? Y bueno, después de 2 años, ya comenté que me han llamado de Buenos Aires de un colegio y esto es una sorpresa y alegría porque vuelve a poner en funcionamiento cierta normalidad que habíamos perdido. Yo trabajo mucho con colegios. En este tiempo hay que prepararles una semana de actividades. Y digo que no sé bien cómo se cotiza el sol, el viento, el pajonal, la libertad, no sé. Pero lo cierto es Sí. que derivaré algunas de las actividades que yo mismo programo a gente más joven, Ujú. pero estoy muy contento porque esto supone volver a la normalidad. ¿Lo vas a hacer Con acá? O chiquitos sea, acá en la sierra. sí, sí, en la sierra, me Ujú. refiero a la sierra, sí. Aquí tradicionalmente vienen colegios de Buenos Aires y dedican una semana de actividad en este ámbito, que es una escala muy humana, un escenario fantástico. Para ellos los colegios se proponen que ellos convivan en una nueva situación salidos de las aulas y de la ciudad. Y para mí es una posibilidad así de despertar los sentidos, ¿no? De dejen un ratito el celular Claro, que se sí, desestructuren un claro, poco. claro, sí, cómo no. Que Sin tener están ningún tan... destino que cumplir, pero es lo que, mm, para lo cual soy convocado por estos colegios, ¿no? claro. Y en lo personal, bueno, esta noche tengo una cena con amigos. Y esto es, claro, me está pasando que disfruto cada instante. Y ni siquiera ni hablar como les pasará a todos después de este fenómeno del COVID. Disfruto cada instante, celebro cada momento, como nos pasará a todos. O no, no se sabe. Pero bueno, en tu caso por lo menos te lleva a esto, a poder valorar Sí, cada sí, momento. sí. Y luego con estos amigos tenemos algunos proyectos lindos de caminatas y de Ujú. seguir conociendo lugares. Hicimos un viaje recientemente al norte en noviembre, muy hermoso. Fuimos a buscar lugares a los cuales llegamos ahora con algunas más comodidades que los viejos tiempos y las mochilas Claro. pesadas, pero con la intención siempre de meternos en el paisaje caminando. Y Ujú. esto está vivo todavía. De manera que, bueno, esto es la motivación. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, aparte le vamos a comentar a los oyentes
que a través de YouTube vos tenés muchos videos subidos de de distintas caminatas que has hecho, de distintos recorridos que has hecho, con lo cual la gente puede acceder y verlos a través de inclusive de este programa que venís haciendo de hace Sí, muchos sí. años acá en la cumbre. El mundo de las montañas que nace cuando me ofrecen una oportunidad, un espacio y que yo creí que iba a durar una semana, pero que al principio casi un año se mantuvo con material documental, con material que yo explicaba, porque sabía que iba a un público que no era específico de montañismo, de Ujú. andinismo, pero que luego se enriqueció porque empezamos a salir a recorrer las sierras. Eso dio pie incluso a darnos cuenta que teníamos un archivo en imágenes prácticamente único en la provincia del Valle de Punilla. Por eso la primera guía de recorridos de trekking del Valle se acompañó de un DVD de casi 2 horas de imágenes. Y efectivamente, desde que se comenzó a digitalizar, Ujú. se comenzó a bajar a YouTube y debo reconocer que es una herramienta, En ese porque te sentido es contaba que te maravilloso, reías, sí, sí. me pasa a menudo de que gente que está paseando, que no son de aquí, que están recorriendo, me paran en la calle, me hacen un comentario, me dicen que me siguen en YouTube y bueno, otras cosas, que espero no tomármelas demasiado en serio. Pero sí, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Lo que son todas las redes sociales que de pronto uno no toma conciencia de hasta dónde pueden llegar, hasta No, quién esto es te puede verdad. ver, ¿no? Aquí falleció una persona muy querida por todos nosotros, vinculada siempre a esta área de turismo y sobre todo a la historia, que es Francisco Capdevila. Y sin el ánimo de reemplazarlo, sino de seguir ocupando un lugar que él tanto, por el que él tanto había hecho, que eran las publicaciones, comencé a publicar algunos relatos referidos a la historia, algunos temas de la historia. Y la sorpresa es que usando este canal que antes no existía y la cantidad de visitas y comentarios terminan enriqueciendo el material original de base, con Totalmente, lo cual claro. sí, 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 aparte que es me inspirador, parece, porque de sí, sí, pronto gente totalmente, que totalmente. está, por ahí no tiene idea y de pronto ve el video Sí, y sí, se lo voy a seguir entusiasma, haciendo. Y hay un claro, trabajo de Ricardo Camogli que es referido a todos los artistas que pasaron por Los Cocos. Él lo encaró de una manera muy original, muy linda, haciendo breves semblanzas de esos artistas en un trabajo que no vio la vida a través de estos canales que hoy existen y que luego tenía la intención de hacerlo para que llegue a más gente. claro. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿querés compartir entonces con nosotros estas redes sociales a través de las cuales la gente te puede seguir o puede Sí. estar? ¿Cuáles son? ¿Te acordás? Ah, que, Tú, bueno, a través de Facebook, por el ejemplo. programa se llama El Mundo de las Montañas. Cuando Perfecto. uno pone El Mundo de las Montañas, Ujú, Canal 11 La Cumbre, y el título de la región que quiere conocer o visitar, Cerro Colchiquí, por ejemplo, Cerro ujú. Uritorco, ahí comienzan a aparecer estos videos a los cuales se accede cualquier persona, Pero ¿no? además a través de Yo tengo Facebook también. Vos tenés tu Facebook. mi nombre es Jorge González, Claro. que es bastante común. Estoy harto que me digan que hay como 200 en la guía, pero Muchísimos bueno, González, sí. sí. Bueno, Vos pero ¿a también. cuántos de todos esos se dedicaron a lo que te dedicaste vos? Seguro que ninguno, o muy pocos. Habría que averiguar Pero ya eso, ¿no? superé eso, ya superé. Después de horas de Sí. psicólogo superé eso. Pensé en cambiarme el nombre, pero no. Bueno, de manera que sí, y también mi Facebook es abierto Ujú. al público. Es una fenomenal herramienta de comunicación. La verdad que sí. Eh, bueno, con quien mantengo con amigos que están en diferentes partes y sobre todo el ambiente de montaña, Ujú. eh, comunicación constante. Genial. Bueno, Jorge, nosotros te agradecemos muchísimo tu Bueno, tiempo y todo lo que has compartido con nosotros. Desde ya que están las puertas abiertas para todo lo que quieras compartir, nosotros con gusto lo haremos. Así que y te agradecemos nuevamente que nos hayas recibido en tu casa bueno, de bueno. forma tan cálida. Yo, gracias a vos, te deseo toda la suerte y la continuidad que es necesario para estas cosas, a FM Astral, a la gente que nos escuchó.
Ojalá haya sido entretenido por lo menos y de verdad un abrazo grande a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias.